En los últimos años, la relación entre Estados Unidos y México ha atravesado múltiples tensiones, pero los acontecimientos más recientes han marcado un punto de ruptura que redefine por completo la manera en que ambos países se observan y se posicionan. Lo que antes podía considerarse una dinámica marcada por la cooperación obligada o la dependencia estructural, ahora evoluciona hacia un escenario donde México busca cuestionar las decisiones unilaterales tomadas desde Washington, especialmente cuando se trata de políticas migratorias y mecanismos de control fronterizo. El detonante más reciente de este reacomodo diplomático surge a raíz de una decisión tomada por Estados Unidos que excluye a México del sistema ESTA, una herramienta digital diseñada para facilitar la entrada temporal a viajeros de ciertos países considerados como aliados estratégicos o naciones con bajo riesgo migratorio. Esta exclusión no solo tiene implicaciones administrativas o prácticas, sino que se ha convertido en un símbolo de cómo Estados Unidos clasifica y valora a cada nación dentro de su política exterior. Para entender la magnitud del acontecimiento, hay que recordar qué representa realmente este sistema. El ESTA, Electronic System for Travel Authorization, funciona como un filtro automatizado que permite a ciudadanos de determinados países visitar Estados Unidos sin requerir una visa formal a cambio de cumplir ciertos requisitos básicos, como contar con un pasaporte electrónico con chip, pagar una tarifa mínima y tener un historial de viaje compatible. Su propósito oficial es agilizar el turismo, fortalecer la economía estadounidense y unificar una política migratoria eficiente para quienes no representan riesgos considerados relevantes. Pero con México la historia es totalmente distinta. A pesar de ser uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, haber firmado acuerdos esenciales como el Tratado TMEC y estar completamente integrado en cadenas productivas regionales, el país no fue incluido en este sistema. Esta exclusión no es un detalle menor, mientras otros países latinoamericanos o europeos pueden ingresar sin trámites engorrosos. Los ciudadanos mexicanos continúan sometidos a procesos más lentos, más costosos y más inciertos. El mensaje es claro. Estados Unidos establece una línea divisoria entre los países que considera confiables y aquellos que deben ser observados con mayor cautela. En ese esquema México queda clasificado dentro del segundo grupo, lo cual genera un impacto directo en la percepción de soberanía, respeto bilateral y equilibrio geopolítico. No se trata únicamente de una decisión administrativa, sino de un gesto político cargado de implicaciones. Es una forma de comunicar que los ciudadanos mexicanos deben pasar por filtros más estrictos, que el nivel de confianza es menor y que a pesar de la cercanía económica y cultural, no se les otorgará el mismo trato que a otras naciones. Ese peso simbólico es lo que explica la reacción creciente en México, donde el tema dejó de ser considerado un simple incidente migratorio para convertirse en un asunto de dignidad nacional, política exterior y replanteamiento de prioridades continentales. A esto se suma un ingrediente que agrava aún más el escenario. Estados Unidos no solo ha excluido a México del sistema digital moderno, sino que también ha endurecido otras prácticas paralelas. El país del norte inició un proceso de auditoría masiva sobre visas previamente otorgadas, lo cual llevó a miles de cancelaciones. Estas cancelaciones no requieren explicaciones detalladas porque, según la normativa estadounidense, las visas se consideran un privilegio revocable en cualquier momento. Es decir, pueden ser anuladas sin previo aviso, sin derecho a apelación efectiva y sin obligación de informar los motivos. Para muchos mexicanos que ya contaban con visas aprobadas y activas, esta situación generó incertidumbre, desconfianza y una sensación de vulnerabilidad. Los controles sobre redes sociales también se han intensificado. Estados Unidos revisa las publicaciones, las interacciones y el comportamiento digital de los solicitantes incluso después de haber obtenido una visa. Esta supervisión constante representa un tipo de vigilancia nunca antes visto en la región, donde la vida digital se convierte en un criterio evaluativo permanente. Toda esta estrategia se enmarca en un panorama más amplio, donde Estados Unidos intenta reforzar sus mecanismos de control migratorio en un contexto global de disputas geopolíticas, movimientos migratorios masivos y tensiones internas. Al mismo tiempo, coloca a México en una posición compleja, un país obligado históricamente a aceptar las condiciones de su vecino del norte,
pero que en los últimos años ha intentado establecer límites más claros y reivindicar su autonomía. La consecuencia directa de este conjunto de acciones es el surgimiento de un debate profundo dentro de México y fuera de él. Este debate no solo cuestiona el trato recibido por parte de Estados Unidos, sino que también invita a replantear el papel de México en la región. Debe seguir aceptando la lógica asimétrica que lo ha caracterizado durante décadas, o debe empezar a construir una presencia internacional más firme, que no dependa exclusivamente de la voluntad estadounidense. Lo que está en juego en este conflicto no es únicamente el trámite de una visa. Lo que se redefine es la manera en que ambos países se reconocen como actores en un tablero donde ya no basta con la cooperación económica o los acuerdos comerciales. La relación migratoria se ha convertido en una herramienta de presión política, un indicador de alineación y un símbolo de poder. Y México, consciente de ello, comienza a responder desde una postura más activa, crítica y estratégica que en otros momentos históricos hubiera sido impensable. Esta tensión creciente marca el inicio de un nuevo capítulo en la geopolítica norteamericana, donde los equilibrios tradicionales empiezan a desplazarse y las decisiones unilaterales dejan de ser aceptadas sin cuestionamientos. La exclusión del sistema ESTA, lejos de ser un episodio aislado, representa una pieza clave dentro de un reacomodo más profundo que apenas comienza a manifestarse. La exclusión de México del sistema ESTA no es un hecho aislado ni un movimiento improvisado, es la evidencia palpable de una tendencia que se ha venido gestando desde hace años, pero que en 2025 adquiere una dimensión inédita debido al clima geopolítico, la transición política en ambos países y las tensiones acumuladas por temas económicos, migratorios y de seguridad. Para entender el alcance real de la medida, es indispensable analizar sus efectos más allá de la superficie, porque lo que podría parecer solamente una modificación administrativa es en realidad una decisión que toca la dignidad nacional, la movilidad de millones de personas, la misma narrativa de poder entre ambos países y el lugar que México ocupa en el tablero continental. Hasta ahora, el sistema ESTA había sido uno de los símbolos más visibles de la división entre países considerados de bajo riesgo y aquellos que Estados Unidos coloca en categorías donde predomina la sospecha. Cuando Washington decidió cerrar por completo la puerta del acceso digital a los mexicanos, el mensaje fue claro. Estados Unidos reafirma que no considera a México un socio con privilegios migratorios, a pesar de la integración económica del TEMEC, de la cercanía estratégica y del intercambio comercial que supera los 800,000 millones de dólares anuales. Lo simbólico se mezcla con lo práctico, y juntos forman una combinación explosiva. No se trata únicamente de que los mexicanos deban seguir acudiendo a entrevistas consulares, pagar tarifas más altas o enfrentar largas esperas para renovar o tramitar por primera vez una visa. El punto central es que Estados Unidos está enviando un recordatorio, quizá innecesario, de la asimetría que ha definido históricamente la relación bilateral. Un recordatorio que en el contexto actual adquiere otro matiz porque México ya no acepta tan fácilmente ese trato y porque la administración de Claudia Sheinbaum se presenta como un gobierno que pretende responder con dignidad, aunque sin entrar en una confrontación abierta que sería contraproducente. La decisión de excluir a México del ESTA también coincide con un fenómeno paralelo, el endurecimiento de la supervisión migratoria sobre quienes ya cuentan con visas vigentes. Esto implica que la vigilancia no se limita al proceso inicial, sino que se extiende durante toda la vigencia del visado, algo que amplía el alcance de las autoridades estadounidenses y deja a los titulares de visas en un estado de incertidumbre constante. Si se detecta algún comportamiento inapropiado, un término ambiguo que puede incluir desde publicaciones en redes sociales hasta relaciones personales sospechosas según sus criterios, la visa puede ser cancelada sin previo aviso. Este tipo de medidas genera un ambiente de vulnerabilidad entre los viajeros mexicanos, quienes ya no solo deben cumplir con los requisitos tradicionales, sino también mantener una conducta digital aceptable ante los ojos del Departamento de Seguridad Nacional. Esta vigilancia continua fortalece un sistema en el que la visa estadounidense deja de ser un documento para convertirse en un mecanismo de control extendido, uno que opera incluso cuando el titular está en territorio mexicano. Pero la tensión no se limita al ámbito ciudadano. La cancelación de visas a políticos mexicanos, al menos 50 según reportes diplomáticos,
revela una estrategia más profunda. Washington ha encontrado en las visas una herramienta de presión, no solo para temas migratorios, sino también para influir en decisiones políticas y exigir colaboración en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Y aunque estas cancelaciones no siempre se informan directamente al gobierno mexicano, generan un efecto político interno inmediato, se reinterpretan como actos de intimidación, como intentos de condicionar decisiones o debilitar figuras específicas del gobierno mexicano. Este fenómeno ha prendido alertas dentro de las instituciones mexicanas porque apunta a un mecanismo que Estados Unidos ha utilizado históricamente en diversas regiones, la utilización del acceso a su territorio como forma de premiar o castigar comportamientos políticos. Lo novedoso aquí es la escala y el contexto. México, un socio comercial clave, se encuentra enfrentando un tipo de coerción diplomática que, aunque no se reconoce oficialmente como tal, es evidente en la práctica. En este escenario, la administración de Claudia Sheinbaum ha optado por un enfoque híbrido. Por un lado, expresa públicamente su inconformidad con la exclusión de México del sistema ESTA y con los métodos de presión derivados de la cancelación de visas. Por otro lado, evita una confrontación abierta que podría derivar en consecuencias económicas o en una escalada diplomática de largo alcance. Su estrategia parece apuntar a la firmeza sin estridencias, a la defensa de la dignidad nacional sin caer en acciones impulsivas que podrían perjudicar la relación bilateral a largo plazo. El mensaje que Sheinbaum transmite hacia afuera es claro. México exige ser tratado como un socio, no como un país al que se le imponen decisiones unilaterales sin diálogo previo, pero también envía un mensaje interno dirigido a la población mexicana. La defensa de la soberanía no es un acto de fuerza militar, sino una combinación inteligente de comunicación diplomática, resistencia política y afirmación de autonomía. En medio de todo esto surge un elemento poco discutido pero fundamental: el impacto psicológico y emocional que estas decisiones tienen sobre los ciudadanos mexicanos. La cancelación de miles de visas, la revisión de redes sociales, la imposición de entrevistas consulares estrictas, la exclusión del ESTA y la incertidumbre permanente generan una percepción colectiva de vulnerabilidad. Incluso quienes nunca han viajado a Estados Unidos sienten el impacto de esta narrativa de exclusión porque afecta la relación cultural y económica que durante décadas se ha construido entre ambos países. A esto se suma la preocupación de múltiples sectores productivos mexicanos que dependen del intercambio comercial con Estados Unidos, quienes temen que las tensiones migratorias se conviertan en tensiones económicas. Sin embargo, la relación económica es demasiado grande y profunda como para romperse fácilmente, lo que deja a ambos países atrapados en una dinámica compleja, interdependencia económica combinada con confrontación migratoria. México en este contexto tiene un desafío histórico: demostrar que puede responder con soberanía y estrategia a una medida que, aunque simbólica, tiene implicaciones reales para millones de ciudadanos. Y Estados Unidos, consciente de la relevancia geopolítica de México, parece estar probando los límites de hasta dónde puede presionar sin fracturar la relación bilateral. Esta segunda parte del análisis muestra que la exclusión del ESTA es solo la punta visible del iceberg. Debajo se encuentra un entramado de decisiones, presiones, estrategias y mensajes cifrados que definen una etapa nueva en la relación México-Estados Unidos, una etapa en la que la asimetría sigue existiendo, pero donde México comienza a redefinir su postura ante el poder estadounidense. La revisión digital de los solicitantes de visas, un elemento que durante años se mantuvo en segundo plano y apenas mencionado en conferencias de prensa, ha pasado de ser un protocolo silencioso a convertirse en una parte central de la política migratoria estadounidense hacia México. Lo que antes se interpretaba como un proceso rutinario, ahora se revela como un sistema complejo de monitoreo que coloca a millones de personas bajo una lupa permanente. Este escrutinio no se limita a validar información o confirmar identidad, incluye rastrear comportamientos, publicaciones, interacciones, afinidades políticas, comentarios, fotografías, e incluso vínculos indirectos entre usuarios. Es, en esencia, una radiografía digital que transforma la vida cotidiana en un elemento sujeto a evaluación gubernamental. Para el ciudadano mexicano promedio, esto significa que la frontera entre su vida personal y los criterios migratorios se ha vuelto casi inexistente. Lo que se publica en redes, incluso cuando parece trivial,
puede ser interpretado por los algoritmos estadounidenses como un indicio de riesgo, inconformidad, inclinación política o simplemente actividad irregular. Este sistema alimenta un archivo invisible que acompaña al solicitante durante años, incluso cuando no viaja. Y aunque Estados Unidos asegura que este monitoreo es una medida de seguridad, lo cierto es que su alcance va mucho más allá de la prevención de amenazas. Se ha convertido en una herramienta política, psicológica e incluso diplomática. En este ambiente, miles de mexicanos comenzaron a notar un fenómeno desconcertante: visas vigentes que, sin razón aparente, eran canceladas al intentar abordar un vuelo, renovar el documento o cruzar la frontera terrestre. La explicación oficial siempre es la misma y se repite casi como un mantra: una visa es un privilegio, no un derecho. Con esa frase, Estados Unidos evita dar detalles, se deslinda de cualquier obligación y deja claro que la decisión puede ser arbitraria, preventiva o simplemente estratégica. La ausencia de transparencia alimenta la incertidumbre, y la incertidumbre es, a su vez, una herramienta de control. Pero esta ola de cancelaciones masivas que comenzó discretamente, empezó a mostrar un patrón preocupante. Muchas afectaban a figuras públicas, funcionarios empresarios con influencia regional o actores políticos vinculados, directa o indirectamente, a decisiones internas de México. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma la noción de que las visas estaban siendo utilizadas como un mecanismo de presión política. No era la primera vez que Estados Unidos recurría a este tipo de tácticas en otros países, pero su aplicación sobre México, un socio económico crucial y una nación con una frontera compartida de más de 3,000 kilómetros, elevó el tema a un nivel completamente distinto. En lugar de dar explicaciones claras, Washington se escudó en el carácter discrecional de sus políticas migratorias. Cada caso, decían, se evaluaba de manera individual. Sin embargo, el hecho de que múltiples figuras ligadas a un mismo partido fueran afectadas en un mismo periodo encendió las alarmas. Era evidente que no se trataba de un fenómeno aislado, sino de una acción coordinada que respondía a objetivos más amplios. La narrativa oficial nunca lo reconocerá abiertamente, pero la correlación entre el endurecimiento de la política migratoria y la presión por la cooperación en materia de seguridad deja muy poco espacio para la duda. Este escenario puso a la administración de Claudia Sheinbaum ante un reto enorme. Su posición no podía ser de sumisión, pero tampoco podía permitirse un enfrentamiento frontal que afectara la economía o la estabilidad regional. La respuesta, por lo tanto, debía estar equilibrada entre la firmeza y la diplomacia. Y así lo hizo. Denunció algunas prácticas, solicitó explicaciones, pidió trato justo y defendió la soberanía mexicana, pero mantuvo un tono mesurado, evitando declaraciones que pudieran interpretarse como hostilidad directa hacia Washington. Su estrategia se basó en un principio simple pero efectivo: mostrar dignidad sin caer en provocaciones, una postura que buscaba demostrar que México no aceptaría decisiones arbitrarias, pero tampoco alimentaría tensiones que pudieran escalar. Este tipo de diplomacia, lejos de ser débil, es una muestra de inteligencia geopolítica. La confrontación abierta en un mundo interdependiente suele ser el peor camino, pero la sumisión silenciosa también lo es. Encontrar el punto medio exige habilidad, paciencia y estrategia. Mientras tanto, en el terreno migratorio, la exclusión del ESTA seguía generando repercusiones en cadena. Familias enteras tuvieron que reorganizar viajes, negocios, reuniones o planes de estudio. Empresas mexicanas que dependían de contactos frecuentes con socios estadounidenses comenzaron a sentir el impacto de los retrasos. Aerolíneas reportaron un aumento en viajeros que eran detenidos temporalmente por inconsistencias en documentos. Incluso agencias de turismo y consulados saturados se convirtieron en escenarios donde la frustración se hizo evidente. Pero más allá de lo inmediato, lo que verdaderamente preocupa a analistas internacionales es la implicación geopolítica. Estados Unidos está enviando un mensaje claro: tenemos las herramientas para condicionar. Y México responde, en esencia: tenemos la determinación para resistir. La tensión por ahora se mantiene en el terreno migratorio, pero sus ecos alcanzan la economía, la política y la confianza mutua. La exclusión del ESTA representa una frontera simbólica nueva. No es un muro físico, pero opera como uno. Divide entre quienes son considerados socios estratégicos de primer nivel y quienes,
pese a su cercanía e importancia económica, son tratados con desconfianza estructural. Y aunque Estados Unidos no lo diga explícitamente, el mensaje entre líneas es evidente: México no ha alcanzado, a ojos de Washington, el nivel de estabilidad o seguridad necesario para entrar al círculo de países con privilegios migratorios avanzados. Esa visión, sin embargo, ignora múltiples factores: la interdependencia económica, la colaboración constante en temas de seguridad y el papel crucial que México juega en el flujo migratorio de todo el continente. Por eso, la decisión de excluirlo del ESTA no solo es una medida administrativa, es un acto político que afecta la percepción de millones y redefine la narrativa bilateral. A pesar de la tensión, este episodio también abre una puerta inesperada. México comienza a explorar otras rutas diplomáticas, otros socios internacionales y nuevas formas de proyectar su influencia regional. La exclusión puede convertirse, paradójicamente, en una oportunidad para redefinir su papel en América Latina y en los acuerdos hemisféricos. Con esta tercera parte queda claro que lo que empezó como una decisión aparentemente técnica terminó convirtiéndose en un hito político, social y diplomático de gran envergadura. Y lo que viene en las siguientes secciones profundizará aún más en cómo este episodio marca un antes y un después en la historia reciente de las relaciones entre México y Estados Unidos. La transformación del sistema migratorio estadounidense hacia ciudadanos mexicanos no puede entenderse únicamente como una serie de ajustes administrativos. Detrás de cada norma aparentemente técnica, hay un trasfondo político que se conecta con décadas de relaciones tensas, negociaciones silenciosas, acuerdos económicos, compromisos en materia de seguridad y un historial complejo donde las prioridades de cada país rara vez coinciden plenamente. La exclusión de México del sistema de autorización electrónica de viaje no es un evento aislado, sino la culminación de una tendencia que llevaba años gestándose y que ahora se manifiesta con una claridad contundente. Estados Unidos está redefiniendo quién es considerado un aliado confiable y quién requiere mecanismos de control más estrictos. Este cambio se ha intensificado de manera especial en un contexto global donde las potencias buscan proteger sus fronteras digitales con la misma fuerza e incluso mayor precisión que sus fronteras físicas. El ESTA no es solo un formulario, es una herramienta de filtrado que se basa en algoritmos, bases de datos cruzadas, perfiles de riesgo y criterios que rara vez son públicos. Ser excluido de ese sistema equivale a ser excluido de ese universo de confianza digital que Estados Unidos ha construido para sí mismo y para un círculo reducido de países que considera prioritarios. La ausencia de México en ese listado revela una postura estratégica más profunda de lo que los anuncios oficiales dejan ver. Al analizar esta decisión desde una perspectiva estructural, se evidencia algo crucial: Estados Unidos ha comenzado a utilizar la política migratoria como un reflejo directo del nivel de alineación política que percibe en sus vecinos. La narrativa pública insiste en temas de seguridad, prevención del terrorismo y reducción de flujos irregulares, pero, en la práctica, las decisiones van marcando un mapa geopolítico donde cada país recibe un trato diferente según su utilidad estratégica, su capacidad de cooperación y el grado de dependencia que Estados Unidos puede explotar. Desde esta perspectiva, la exclusión de México funciona también como un recordatorio de la jerarquización continental que Estados Unidos promueve. Canadá, por ejemplo, cuenta con múltiples facilidades migratorias debido al alto grado de confianza institucional entre ambos países europeos. Mediante el programa de exención, se colocan en un nivel privilegiado. Pero México, pese a ser el principal socio comercial de Estados Unidos durante varios periodos recientes, no entra en ese círculo. Esta contradicción entre integración económica y desconfianza migratoria revela que los intereses estadounidenses no se alinean necesariamente con la reciprocidad, sino con una visión unilateral sobre seguridad y control. Este trato desigual se intensifica aún más cuando se observa el escenario fronterizo. México sostiene la responsabilidad de contener migraciones que provienen de más de 100 países, desde regiones asiáticas hasta África, Medio Oriente y Sudamérica, con el objetivo de evitar que aumenten las presiones en la frontera sur estadounidense. En otras palabras, México actúa como un muro diplomático y logístico para Estados Unidos. Sin embargo,
no recibe los beneficios que otros países obtienen cuando cumplen funciones equivalentes dentro de sistemas regionales. Esta disparidad incrementa la sensación de que la relación bilateral opera bajo criterios asimétricos. México asume obligaciones, pero no obtiene beneficios proporcionales. Sumado a ello, la política reciente de Estados Unidos respecto a la revisión retroactiva de visas y la cancelación repentina de documentos vigentes revela una tendencia hacia un control mucho más intrusivo. No se trata solo de negar solicitudes futuras, sino de reconfigurar la realidad actual de millones de personas que durante años viajaron sin complicaciones. Este tipo de prácticas, más allá de la incomodidad individual que generan, tienen un efecto psicológico colectivo. Instalan la idea de que el acceso a Estados Unidos es frágil, condicional y dependiente de variables que los ciudadanos no pueden prever ni controlar. Esta incertidumbre impacta directamente en sectores profesionales y empresariales, especialmente aquellos que requieren movilidad constante. Ingenieros, inversionistas, académicos, médicos, deportistas o trabajadores especializados se enfrentan a un escenario donde cada viaje puede representar un riesgo administrativo. La idea de que una visa puede ser anulada sin previo aviso genera un clima de desconfianza que termina reduciendo el intercambio bilateral en áreas altamente productivas. Pero el efecto más profundo no está en la movilidad, sino en la percepción social. Para un país como México, donde millones de familias mantienen vínculos afectivos transfronterizos, este endurecimiento migratorio altera dinámicas enteras. Reuniones familiares, celebraciones, tratamientos médicos, competencias académicas, proyectos laborales e incluso emergencias se ven condicionados por procesos burocráticos que se vuelven cada vez más impredecibles. Mientras tanto, en el discurso oficial estadounidense, estas medidas se justifican como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen organizado y evitar que redes transnacionales utilicen vías legales para ingresar. Sin embargo, esta narrativa pasa por alto que quienes realmente cometen delitos ingresan por rutas clandestinas o mediante documentos falsos, no a través de sistemas digitales como el ESTA. En la práctica, los más afectados son ciudadanos comunes, cuyo único interés es viajar temporalmente, cumplir con trámites, visitar familiares o realizar actividades profesionales legítimas. En este contexto resulta evidente que la exclusión del sistema electrónico y el incremento en cancelaciones son mecanismos que cumplen un doble objetivo para Estados Unidos. Por un lado, proyectan una imagen de firmeza ante su electorado interno. Por otro, ejercen presión diplomática sobre México, especialmente en temas donde Washington busca mayor alineación, como estrategias de seguridad, combate al narcotráfico, vigilancia tecnológica y contención migratoria. La gran pregunta que emerge es, ¿qué puede hacer México ante este escenario? Aunque México no tiene la capacidad para modificar las políticas migratorias de Estados Unidos, sí cuenta con herramientas para contrarrestar la narrativa de subordinación. La manera más clara de hacerlo es fortaleciendo su posición internacional, diversificando vínculos diplomáticos y mostrando que su identidad geopolítica no depende únicamente de Washington. Al mismo tiempo, debe proteger a sus ciudadanos mediante acuerdos consulares más sólidos, exigencias de transparencia y mecanismos que permitan a mexicanos afectados apelar decisiones injustificadas. Pero quizá el elemento más importante es la narrativa interna. Cuando un país reconoce públicamente la disparidad en el trato que recibe, fortalece su discurso soberano y evita caer en la percepción de dependencia absoluta. La exclusión del ESTA puede convertirse en un punto de inflexión que impulse a México a replantear su papel continental. Lo cierto es que esta modificación migratoria, lejos de ser un simple trámite, abre una nueva etapa en la relación bilateral. Estados Unidos establece las reglas y México reacciona, pero cada reacción mexicana reconfigura el tablero. Lo que antes era visto como una relación estática ahora se percibe como un proceso dinámico, donde cada decisión revela tensiones históricas que estaban latentes. Esta cuarta parte nos deja con una conclusión clara. Lo que empezó como una medida administrativa hoy se ha convertido en un símbolo del tipo de relación que Estados Unidos desea, y del tipo de relación que México ya no está dispuesto a aceptar sin cuestionarla.
La exclusión de México del sistema ESTA no es simplemente un ajuste administrativo dentro de los procesos migratorios de Estados Unidos. Es, en realidad, una declaración de categoría, una clasificación silenciosa pero profundamente simbólica, que coloca a un grupo selecto de países en un lado de la línea, los considerados seguros, predecibles, benévolos, para los intereses de Washington, y deja a México del otro lado, en la zona donde prevalece la desconfianza y la vigilancia extrema. Esta decisión, aunque presentada al público como un tema técnico, encierra un mensaje geopolítico más profundo. Para Estados Unidos, otorgar acceso al ESTA es mucho más que permitir un trámite moderno, es reconocer a las naciones como aliados confiables, como socios que cumplen estándares estrictos de seguridad, cooperación y alineamiento estratégico. Al excluir a México, Washington no solo cierra una puerta digital, está enviando la señal de que considera a México un país que debe ser monitoreado, evaluado, interrogado y filtrado bajo un régimen migratorio mucho más severo. Y esa diferencia pesa, mucho más de lo que aparece en un boletín oficial. Porque mientras otros países pueden solicitar una autorización en línea de manera casi automática, pagando una mínima cuota, los ciudadanos mexicanos deben seguir recorriendo un camino antiguo, complejo y desgastante, llenar formularios extensos, justificar planes de viaje, demostrar lazos económicos y familiares, pagar costos altos, esperar meses para una cita, pasar por entrevistas que examinan hasta los detalles más personales de su vida, y aún así, saber que en cualquier momento pueden recibir un no sin explicación. Esta disparidad ha alimentado un sentimiento colectivo en México que no es nuevo, pero que hoy se intensifica la idea de que Estados Unidos opera bajo un esquema de superioridad diplomática donde decide unilateralmente qué países merecen facilidades y cuáles deben vivir bajo una sombra de sospecha permanente. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo en este momento no es la decisión en sí, sino cómo México la interpreta y cómo decide responder. Porque por primera vez en décadas, la reacción mexicana ya no es de silencio ni de acatamiento automático. Esta vez, la exclusión del ESTA detonó un discurso más fuerte, uno que mezcla diplomacia con un sentido renovado de soberanía nacional. Un discurso que sin recurrir a confrontaciones directas, exige respeto y exige trato equitativo. México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura que rompe con el viejo patrón de sumisión diplomática. Aunque no se trata de una ruptura completa, porque la relación bilateral es demasiado profunda como para fracturarse de manera radical, sí representa un cambio significativo. México se está atreviendo a cuestionar, a señalar y a expresar públicamente que ciertas políticas estadounidenses cruzan límites que en otro tiempo se aceptaban sin resistencia. Lo interesante es que la exclusión del ESTA se convierte en un espejo que revela, con claridad, la asimetría entre ambas naciones. Esa asimetría no siempre se ve, pero define la dinámica política de la región. Estados Unidos dicta medidas, México debe adaptarse. Estados Unidos clasifica riesgos, México debe aceptar la evaluación. Estados Unidos cancela visas, México resiente las consecuencias internas y diplomáticas. Pero esta vez, no es un proceso unilateral. México responde, no con amenazas, sino con narrativa. Y en geopolítica, la narrativa es un arma poderosa. Sheinbaum, sin recurrir a discursos inflamados, ha dejado claro que México exige ser tratado como socio, no como un país que debe pedir permiso, no como alguien que debe conformarse con lo que Estados Unidos considere conveniente, sino como una nación con peso político, económico y social dentro del continente. La exclusión del ESTA, por lo tanto, no se queda en un trámite migratorio, se convierte en un punto de inflexión, un recordatorio de que la relación bilateral necesita reequilibrarse, que necesita un trato más simétrico, más respetuoso y más acorde con la realidad de dos países profundamente interdependientes. Y mientras tanto, los ciudadanos mexicanos siguen pagando el costo de estas tensiones diplomáticas. Siguen sometidos a procesos de evaluación intensiva, a entrevistas que escudriñan cada detalle, a un escrutinio digital permanente que incluye la revisión de sus redes sociales, todo parte de un sistema que no solo evalúa individuos, sino que refleja a través de ellos la jerarquía política que Estados Unidos impone en la región. Pero este episodio abre algo más, una conversación sobre la dignidad, sobre el trato que merece México como nación,
sobre los límites de la injerencia, sobre el valor de la reciprocidad y sobre el papel que debe jugar un país que ya no está dispuesto a aceptar decisiones unilaterales sin expresar, al menos que también tiene voz. Esa es la nueva línea que se está dibujando, una línea donde el ESTA ya no es solo un trámite, es un símbolo, un marcador político, un recordatorio de que México está entrando en una era donde la resistencia diplomática será tan importante como cualquier negociación económica. Y esa resistencia apenas está comenzando. Si la exclusión del ESTA ya había marcado una línea clara en la relación bilateral, la revocación masiva de visas a mexicanos, ciudadanos comunes, empresarios, académicos, funcionarios y, de manera especialmente significativa, políticos, abrió una ventana a un mecanismo de presión que Estados Unidos conoce bien, pero que pocas veces utiliza de forma tan visible contra México. La cancelación de visas no es un acto rutinario, como algunos voceros suelen afirmar. No es un procedimiento menor dentro de la maquinaria migratoria. Es, más bien, una herramienta estratégica, una palanca que Washington activa cuando quiere enviar mensajes sin pronunciar discursos, cuando busca mover piezas del tablero geopolítico sin necesidad de publicar comunicados formales. Es una manera de ejercer autoridad sin tener que recurrir a sanciones, sin levantar amenazas explícitas y sin encender conflictos diplomáticos directos. Por eso, cuando la Embajada de Estados Unidos en México confirmó que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento, no por un delito, no por un intento de fraude, sino porque una visa es un privilegio y no un derecho, el mensaje fue más profundo de lo que parecía a simple vista. Washington estaba diciendo, con todas sus letras, que tiene la potestad de despojar a cualquier mexicano de su permiso de ingreso, incluso si lo obtuvo de manera legítima, incluso si nunca ha violado ninguna ley. En otras palabras, Estados Unidos se reserva el derecho de cerrar la puerta cuando quiera. Y esa declaración fue interpretada, inevitablemente, como una forma de presión. Lo más inquietante no fue la cancelación aislada de algunos permisos, sino la magnitud silenciosa del fenómeno. Comenzaron a circular reportes confirmados por fuentes diplomáticas y replicados por agencias como Reuters, que hablaban de por lo menos 50 figuras políticas mexicanas a quienes se les había retirado la visa sin advertencia previa. Funcionarios, legisladores, alcaldes, personajes influyentes vinculados al partido gobernante y también algunos de la oposición. En otras épocas, este tipo de acciones se manejaban con discreción, se notificaban de forma privada, nunca se reconocían públicamente y rara vez se filtraban a la prensa. Pero este año, la dinámica cambió, las revocaciones se aceleraron, se volvieron visibles y generaron un ambiente de sospecha, incomodidad e incluso temor dentro de la clase política mexicana. ¿Había una coincidencia? ¿O este se trataba de un movimiento deliberado para ejercer presión sobre el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum? Todo apunta a lo segundo. Porque la política de cancelaciones no se limitó al pasado inmediato. Estados Unidos, en uno de los movimientos más polémicos de los últimos años, inició una auditoría exhaustiva de todas las visas otorgadas a mexicanos desde 2025. No un muestreo, no una revisión aleatoria, un análisis completo, caso por caso, historial por historial, conducta por conducta. Y esto incluyó algo que inquietó a miles de ciudadanos, la revisión continua de redes sociales, publicaciones, interacciones digitales y opiniones vertidas en línea. Un escrutinio permanente que convirtió el trámite migratorio en un mecanismo de vigilancia digital transfronteriza. La idea de que la embajada evalúa el comportamiento en redes no solo al momento de solicitar la visa, sino durante toda su vigencia, transformó de golpe la relación entre el solicitante y el Estado que otorga el permiso. Ya no se trata únicamente de justificar motivos de viaje o de mostrar estabilidad económica, se trata de mantener una vida digital que no despierte sospechas, incomodidades o riesgos potenciales, una categoría suficientemente amplia como para englobar casi cualquier cosa. Este nivel de control generó un cambio psicológico profundo. Para muchos mexicanos, viajar a Estados Unidos dejó de ser un derecho aspiracional y se convirtió en un privilegio frágil, vulnerable a la interpretación subjetiva de un oficial migratorio o de un algoritmo que analiza patrones de conducta digital. Una visa dejó de ser un documento
y se convirtió en una especie de contrato condicional, siempre pendiente de revisión, siempre sujeto a cancelación. Pero más allá del impacto individual, lo verdaderamente trascendental fue el efecto político. La revocación de visas a figuras del gobierno mexicano fue percibida como una forma de presión, sutil, pero intensa, hacia la administración de Sheinbaum. Washington sabe que retirar visas a políticos clave genera ruido interno, incomodidad mediática y tensiones diplomáticas. Sabe que puede descarrilar agendas, retrasar acuerdos y condicionar posturas sin disparar una sola advertencia formal. Para Estados Unidos, cancelar visas es una forma de golpear sin golpear. Para México, en cambio, es una muestra de cómo la asimetría histórica sigue vigente. Y en medio de todo esto, Sheinbaum adoptó una postura medida pero firme. Evitó entrar en confrontación directa, pero tampoco ignoró lo que estaba sucediendo. Reconoció públicamente que no hay datos oficiales completos sobre cuántos políticos han sido afectados, algo que en sí mismo es una declaración significativa. Estados Unidos no está obligado a informar estas decisiones al gobierno mexicano, y esa falta de comunicación evidencia que para Washington, la emisión y revocación de visas es un asunto interno, incluso cuando afecta a figuras diplomáticas de un país socio. México, sin embargo, está empezando a responder desde un terreno diferente, el terreno de la dignidad nacional. No desde la confrontación militar o económica, porque la realidad no lo permite, sino desde la construcción de una narrativa que exige trato equitativo, respeto mutuo y relaciones bilaterales más transparentes. Es un movimiento lento, pero consistente. Un intento de romper poco a poco la vieja dinámica en la que Estados Unidos toma decisiones y México simplemente se adapta. La revocación masiva de visas expuso sin filtros la jerarquía en la que ambos países se han movido durante décadas, pero también abrió la puerta para que México comience a redefinir su papel en la región. Porque detrás de cada visa retirada, detrás de cada entrevista, detrás de cada ciudadano cuestionado, hay un mensaje que ya no puede ignorarse. Estados Unidos está usando la migración como herramienta de política exterior. Y México, esta vez, está decidido a no permanecer en silencio. Mientras la atención pública se concentraba en la exclusión del ESTA y en la cancelación masiva de visas, una dinámica más amplia y más preocupante se desarrollaba silenciosamente bajo la superficie. Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado ni una decisión administrativa sin contexto. Es el reflejo de un reacomodo geopolítico en el que Estados Unidos reafirma su poder estructural y México, por primera vez en años, intenta responder desde una posición de soberanía, aunque sus márgenes sigan siendo limitados. Porque si se observa el panorama completo, lo que emerge no es solo un conflicto migratorio, es una ilustración nítida de la asimetría que define la relación entre ambos países. Estados Unidos tiene el músculo económico, militar, diplomático y tecnológico para imponer condiciones sin necesidad de justificar cada paso. México, aunque con fuerza regional y una economía sólida dentro de América Latina, sigue atrapado en esa frontera simbólica donde la cooperación depende casi siempre de los intereses estadounidenses. La exclusión del ESTA, tan simbólica como práctica, es una muestra clara de esa jerarquía. Al dejar a México fuera del programa de exención, Washington envió un mensaje: hay países de bajo riesgo, y luego está México. No importa que ambos compartan una de las fronteras más activas del mundo, ni que sean socios comerciales clave bajo el TEMEC. En la lógica de la seguridad nacional estadounidense, México sigue siendo un territorio susceptible, un país donde los riesgos migratorios y delictivos son considerados demasiado altos para permitir una entrada simplificada. Sin embargo, lo que verdaderamente crispó el ambiente no fue solo la decisión técnica, sino el silencio diplomático que la acompañó. No hubo conversaciones previas, no hubo negociación, no hubo consulta, simplemente se informó. Como si México no mereciera estar sentado en la mesa donde se toman decisiones que afectan directamente a millones de sus ciudadanos. Pero México no respondió como en décadas anteriores, ya no se quedó callado, ya no aceptó el papel de socio secundario, y aunque no hubo gritos, ni confrontaciones, ni discursos inflamados, sí hubo una postura firme, articulada principalmente por Claudia Sheinbaum. México es un socio, no un subordinado. Ese cambio narrativo, aunque parezca simple, tiene peso político,
porque la narrativa define la diplomacia, y la diplomacia moldea la geopolítica. En este nuevo escenario, el gobierno mexicano ha optado por dos vías estratégicas: no escalar públicamente. México ha evitado caer en la provocación de una confrontación abierta, no porque le falte voluntad, sino porque sabe que una disputa pública con Washington puede desencadenar consecuencias económicas, comerciales y migratorias difíciles de contener. Responder desde la soberanía. Sin elevar el tono, Sheinbaum ha insistido en un mensaje de respeto bilateral. Ha dejado claro que México no aceptará decisiones unilaterales sin cuestionarlas diplomáticamente. No busca pelear, pero tampoco se somete. Este equilibrio, difícil, delicado, estratégico, revela que México no está tan maniatado como algunos imaginan. Tiene margen, aunque reducido. Puede presionar desde otros ámbitos: comercio, cooperación energética, seguridad, inversiones tecnológicas, participación en organismos multilaterales. No se trata de confrontación, sino de diplomacia inteligente. Y eso es precisamente lo que incomoda a Washington. Cuando México deja de ser pasivo, el tablero se vuelve menos predecible. Porque la exclusión del ESTA no solo trazó una línea entre países privilegiados y países vigilados, también dejó ver que Estados Unidos está dispuesto a condicionar la relación bilateral a través de mecanismos que, aunque legales, son claramente políticos. La revocación de visas a políticos mexicanos es una extensión de esa misma lógica, un recordatorio de quién controla el acceso, quién decide quién entra y quién queda fuera, quién define los riesgos y quién los padece. Pero esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, también conlleva un riesgo para Estados Unidos: alimentar la narrativa creciente y poderosa de que México está siendo tratado como un país de segunda categoría. Y cuando esa narrativa se instala, cuando se convierte en tema público y en punto de conversación, empieza a generar un efecto interno que Washington no siempre calcula. Sheinbaum, sin declararlo abiertamente, ha entendido esto mejor que nadie. Ha comprendido que cada decisión estadounidense puede convertirse en un mensaje político dentro de México, que cada visa cancelada puede reforzar la idea de que Estados Unidos actúa desde el privilegio y la imposición, que cada revisión extrema de redes sociales puede alimentar la percepción de vigilancia excesiva, y que en ese clima, la ciudadanía tiende a cerrar filas en torno a un liderazgo que defiende la dignidad nacional. Es, en cierto sentido, una paradoja. Mientras Estados Unidos intenta presionar, al mismo tiempo fortalece la figura de Sheinbaum como una líder que enfrenta las adversidades externas sin perder la calma. Este episodio demostró que la relación bilateral ya no es tan lineal como antes. Ya no es Estados Unidos dictando y México acatando. Ahora hay resistencia, negociación silenciosa, estrategias que se mueven detrás de bambalinas, y un equilibrio que, aunque imperfecto, empieza a redefinir el mapa político de Norteamérica. Lo que sucede hoy con las visas no es un evento menor. Es una batalla diplomática disfrazada de trámite migratorio. Es un choque de visiones. Es la reafirmación de que las fronteras modernas ya no solo se dibujan en mapas, se dibujan en servidores digitales, en protocolos migratorios, en filtros de seguridad y en decisiones unilaterales que llevan el peso de décadas de desigualdad estructural. Y México, por primera vez en muchos años, está respondiendo con una mezcla de firmeza, prudencia y estrategia, no desde la confrontación, sino desde un nuevo entendimiento de su rol regional. Estados Unidos impone, pero México ya no se queda inmóvil. La exclusión de México del sistema ESTA no puede explicarse únicamente como una actualización administrativa o un ajuste técnico en la política migratoria de Estados Unidos. Es, más bien, la manifestación de un diagnóstico profundo y controversial que Washington mantiene desde hace décadas sobre el perfil migratorio, social y de seguridad de México. Este tipo de programas no solo evalúan estadísticas, evalúan percepciones, riesgos, estabilidad regional y la confianza estructural que Estados Unidos deposita en otros países. Y en ese análisis, México sigue siendo colocado en una categoría que dista mucho de su peso económico y geopolítico real. Para entender esta exclusión, primero hay que comprender qué representa el ESTA. Este sistema electrónico funciona como una herramienta diplomática tanto como migratoria. Desde su concepción, fue diseñado para países que Washington considera seguros,
estables y de bajo riesgo. No es simplemente una vía rápida de entrada, sino una especie de sello simbólico que valida una relación de confianza entre naciones. Ser parte del programa equivale a recibir un mensaje claro. Estados Unidos te considera un socio con un comportamiento migratorio predecible, con controles internos sólidos y con ciudadanos que representan bajo riesgo de estancia irregular. México, a pesar de ser la economía número 1 de América Latina en múltiples indicadores, a pesar de ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos en varias etapas recientes, a pesar de compartir una frontera intensamente vigilada y de tener un tratado de libre comercio como el TEMEC, queda fuera de esa categoría privilegiada. Y esa contradicción es exactamente lo que hace que esta decisión sea tan simbólica. Porque cuando un país con la relevancia de México queda excluido, no se trata de un error o un descuido. Es una declaración diplomática. Washington ha dejado ver que, en términos migratorios, México sigue siendo percibido desde una óptica de vulnerabilidad y riesgo. Se le observa con el lente de los flujos migratorios históricos hacia el norte, de la movilidad laboral transfronteriza, de los desplazamientos internos por violencia y de la presencia de redes criminales que, aunque no representan a la mayoría de los ciudadanos, sí influyen directamente en las políticas estadounidenses. Por eso la exclusión no sorprende, pero sí revela algo más profundo: la brecha entre integración económica y desconfianza migratoria. Es una contradicción que ha marcado la relación bilateral durante décadas. Estados Unidos confía en México para comerciar, pero no confía en México para cruzar la frontera sin supervisión estricta. Y es ahí donde el mensaje se vuelve contundente, porque aunque la visa tradicional B1 o B2 ya era un requisito para los mexicanos, cerrar el acceso al ESTA representa cerrar una puerta simbólica hacia una categoría de socios preferentes. Es colocar a México fuera de un círculo selecto donde están países como Japón, Corea del Sur, España, Alemania o Chile. La diferencia es que, a diferencia de esos países, México vive bajo un análisis migratorio continuo. Todo mexicano que solicita una visa entra automáticamente en un sistema donde su perfil económico, sus redes personales, su historial de viajes y ahora más drásticamente, su actividad digital se convierten en aspectos determinantes. En un mundo donde la privacidad es cada vez más difusa, la revisión de redes sociales ya no es una teoría, es una práctica confirmada. Y esto plantea un debate que va más allá de la geopolítica y se adentra en terrenos éticos. ¿Hasta qué punto un país puede monitorear digitalmente a ciudadanos extranjeros por años bajo el argumento de seguridad nacional? Esta vigilancia constante genera una atmósfera que no se puede ignorar. Una atmósfera en la que el acceso a Estados Unidos deja de ser un trámite y se convierte en un proceso de evaluación continua, casi como un examen permanente, donde un error, una publicación inapropiada o un simple cambio de contexto puede significar la cancelación inmediata de una visa. Y esta cancelación masiva no es un elemento aislado. Es la continuación lógica de una política de control migratorio que utiliza herramientas tecnológicas, plataformas digitales, historiales electrónicos y perfiles socioeconómicos para determinar quién cumple con los estándares estadounidenses. Pero el impacto no solo recae en viajeros individuales. La exclusión del ESTA divide simbólicamente a los países latinoamericanos. Chile, por ejemplo, sí está en el programa. México, la potencia económica regional, no. Esa diferencia crea una narrativa implícita que México es un país cuya población representa mayor riesgo migratorio. Esta percepción, aunque discutible y basada en parámetros selectivos, influye en la forma en que se diseñan las políticas migratorias, se abordan las negociaciones bilaterales y se justifica el endurecimiento administrativo. En paralelo, hay otro factor que no puede ignorarse: el contexto político de Estados Unidos. La política migratoria no es lineal ni neutral, responde a presiones internas, ciclos electorales, discursos polarizados y narrativas de seguridad nacional que utilizan la frontera como campo de batalla. En ese clima, decisiones como excluir a México del ESTA se convierten en herramientas políticas que permiten a ciertos sectores mostrar dureza, control y mano firme frente a la migración irregular. Esto explica por qué, a pesar de la profunda cooperación bilateral en seguridad, comercio y energía, la política migratoria estadounidense mantiene una postura rígida con México.
porque migración y geopolítica no operan bajo las mismas reglas. Mientras el comercio busca integración, la migración busca restricción. Mientras la economía requiere apertura, la seguridad requiere control. Mientras el TEMEC unifica, la política fronteriza divide. La exclusión del ESTA es la convergencia de todas esas contradicciones. Representa un punto en el que Estados Unidos afirma su autoridad y México se ve empujado a redefinir su posición diplomática. Un punto donde la opinión pública mexicana percibe un retroceso en la relación bilateral. Un punto donde la geopolítica revela su lado menos amable, el de las jerarquías. Y sin embargo, este episodio también se está convirtiendo en una oportunidad para que México observe claramente cómo se le percibe desde el norte y cómo necesita replantear su rol en el continente. No desde la confrontación, sino desde la construcción de nuevas rutas de autonomía, diversificación diplomática y fortalecimiento interno que disminuya la dependencia simbólica y práctica del acceso migratorio estadounidense. La discusión sobre la exclusión del ESTA no se puede comprender en su totalidad sin analizar un fenómeno cada vez más presente, aunque pocas veces admitido de manera abierta, el control digital transnacional. Las políticas migratorias ya no solo se aplican en aeropuertos o consulados, ahora se extienden a las redes sociales, a los historiales de búsqueda, a las interacciones en línea e incluso al comportamiento digital de los viajeros años antes de solicitar una visa. Estamos entrando en una era donde el concepto de frontera dejó de estar limitado al territorio físico. La frontera ahora es también un algoritmo. Y ese algoritmo, basado en análisis predictivo, inteligencia artificial y minería de datos, define silenciosamente quién representa un riesgo migratorio y quién no. En este nuevo paradigma, la revisión de redes sociales, que antes parecía un rumor, una exageración o un temor infundado, hoy es una realidad estructural incorporada en las políticas de Estados Unidos y otros gobiernos del mundo. Para muchos países, esto se justifica bajo la narrativa de seguridad nacional. Para muchos ciudadanos, en cambio, significa someterse a una vigilancia invisible y constante, incluso sin haber cometido ninguna irregularidad. Estados Unidos lleva años creando una base de datos digital que combina información migratoria, antecedentes personales, interacciones en línea y patrones conductuales. Esta base no solo se consulta al momento de solicitar una visa, sino que se actualiza continuamente a través de herramientas automatizadas que analizan cambios de comportamiento, actividades sospechosas o cualquier tipo de señalización que los algoritmos interpreten como indicio de riesgo. El viajero moderno, sin saberlo, está bajo observación mucho antes de imaginar un viaje. Y cuando finalmente acude a una cita consular, no está siendo evaluado solo por lo que dice o por lo que lleva en sus documentos, sino por un perfil digital histórico que incluye publicaciones, comentarios, conexiones y contenido que muchas veces no tiene relación alguna con intenciones migratorias. Es un escrutinio que no distingue matices y que no perdona vacíos de contexto. Un me gusta, una foto en un lugar equivocado, un comentario irónico que un algoritmo no reconoce como sarcasmo, cualquier detalle puede jugar en contra de un solicitante. Este nivel de control es justamente uno de los elementos que explica por qué Estados Unidos limita fuertemente el acceso al ESTA, porque este programa elimina entrevistas, elimina revisiones profundas y elimina el control digital en etapas tempranas. Está diseñado para ciudadanos de países con un riesgo migratorio considerado mínimo, lo que en términos prácticos significa que Washington confía en que estas personas no utilizarán el programa para quedarse ilegalmente, trabajar sin autorización o prolongar indebidamente su estancia. En esta nueva era, la tecnología no solo es una herramienta, es un filtro social. Un filtro que clasifica, segmenta y decide quién puede acceder a privilegios y quién no. México, en este contexto, carga con una narrativa histórica que pesa más que cualquier dato positivo: la migración irregular constante hacia Estados Unidos durante décadas. Aunque las cifras actuales muestran una disminución notable en la emigración neta de mexicanos hacia el norte, el imaginario político estadounidense sigue anclado en los patrones migratorios del pasado. Los algoritmos, construidos sobre bases de datos históricas, replican esos sesgos, y como resultado, México se considera automáticamente un país donde la probabilidad de riesgo migratorio es alta. Este sesgo algorítmico no es exclusivo hacia México,
pero tiene consecuencias especialmente visibles en su caso debido a la magnitud de la relación bilateral, la frontera compartida, la historia común y la interdependencia económica no han sido suficiente para modificar las percepciones de riesgo que determinan el acceso a programas como el ESTA. Lo más preocupante es que este tipo de sistemas también se convierte en una herramienta geopolítica. Estados Unidos puede modificar los parámetros de riesgo de acuerdo con sus intereses internos o sus prioridades estratégicas. Un cambio en el perfil migratorio, incluso si es temporal, puede cerrar puertas a millones de personas sin necesidad de una ley, sin necesidad de un debate público, sin necesidad de justificación alguna. Todo puede decidirse desde un ajuste de algoritmo. Esta dinámica representa un poder silencioso, pero extraordinariamente eficaz. Un poder que define movimientos, oportunidades, relaciones familiares, proyectos académicos y trayectorias profesionales. Y aquí surge un debate crucial. ¿Quién controla al algoritmo que controla la frontera? ¿Quién supervisa las bases de datos que determinan el futuro de millones de personas? ¿Quién garantiza que un perfil digital no sea interpretado de manera errónea? Porque una cosa es la seguridad nacional, pero otra muy distinta es la vigilancia total sin transparencia. Una cosa es proteger un país, pero otra es monitorear globalmente a ciudadanos que nunca han cometido una falta. Una cosa es reforzar la migración ordenada, pero otra es crear un sistema que, sin decirlo explícitamente, clasifica y jerarquiza a las personas según su nación de origen. La exclusión del ESTA es solo la punta del iceberg. Debajo está una estructura digital que se extiende más allá de la frontera física y que condiciona la movilidad internacional de millones. Esta estructura está definiendo una nueva forma de migración, una basada en datos más que en documentos, en algoritmos más que en entrevistas, en percepciones de riesgo más que en realidades comprobables. Por eso, analizar el ESTA no es hablar solo de turismo o de visas, es hablar del inicio de una nueva etapa donde la identidad digital, el comportamiento en línea y los algoritmos geopolíticos definen quién tiene acceso al mundo y quién no. Hasta este punto, hemos hablado de políticas, datos, historia, geopolítica, algoritmos, percepciones de riesgo y estructuras digitales que influyen en el acceso o la exclusión de programas como el ESTA. Pero detrás de todo este andamiaje conceptual, existe un factor esencial que a menudo se pasa por alto: las personas reales, con sueños reales, afectadas por decisiones que ellas no tomaron y sistemas que no controlan. Porque la migración, como fenómeno, como política y como experiencia, no ocurre en abstracto. Ocurre en la vida cotidiana de quienes aspiran a viajar, estudiar, conocer, visitar o simplemente cumplir un sueño postergado por años. Y es ahí, en ese espacio íntimo donde se cruzan esperanza y frustración, donde la exclusión del ESTA adquiere su verdadero significado humano. La movilidad internacional siempre ha sido una forma de libertad. No solo una libertad física de desplazarse, sino también una libertad simbólica. La libertad de imaginar horizontes, de explorar otros entornos, de romper barreras personales, culturales y económicas. Cuando un país obtiene acceso a un programa como el ESTA, recibe más que una facilidad administrativa. Recibe una validación, una señal que significa: confiamos en ti, no te vemos como un riesgo, eres bienvenido. La ausencia de ese acceso, por contraste, envía otro mensaje, incluso si no se dice explícitamente: necesitamos revisarte más, necesitamos evaluarte más, no podemos considerarte de bajo riesgo. Y aunque estas palabras nunca se pronuncien en voz alta, el efecto psicológico es profundo. Quien desea viajar siente que debe demostrar algo, que debe probar que no tiene malas intenciones, que debe convencer a un sistema que no lo conoce, pero que ya lo clasificó como potencialmente riesgoso. Esta sensación se repite en millones de mexicanos que cada año deben enfrentarse al proceso de solicitud de una visa estadounidense. Un proceso que no solo implica dinero y tiempo, sino también incertidumbre, ansiedad y la posibilidad real de ser rechazado sin explicación. Para muchos, esta posibilidad representa una decisión emocionalmente compleja: intentar o no intentar, arriesgarse o esperar, invertir o renunciar. Y aun cuando la visa es aprobada, la experiencia deja huella. La idea de que hay que demostrar que uno no es un riesgo se convierte en parte del imaginario colectivo.
La exclusión del ESTA exacerba esa sensación. Pero no es solo una cuestión de percepción emocional, es también una cuestión de oportunidades prácticas. En un mundo donde los viajes rápidos, las estancias cortas y la movilidad espontánea son parte del entorno académico, laboral y cultural, no tener acceso al ESTA limita lo que una persona puede hacer sin planificación costosa o sin una estructura burocrática previa. Muchas oportunidades, conferencias, reuniones, conciertos, eventos culturales, visitas familiares, negociaciones profesionales, surgen de un día para otro. Para quienes necesitan visa, la espontaneidad no es posible. Deben planificar meses antes, pedir citas que a veces tardan más de medio año, hacer trámites, pagar tarifas y esperar respuestas que nadie garantiza. Mientras tanto, ciudadanos de países con acceso al ESTA pueden comprar un boleto hoy e irse mañana. No es una diferencia de privilegios superficiales, es una diferencia estructural en el tipo de vida que se puede vivir, en la manera en que uno puede acceder al mundo. Y aunque esto parezca lógico desde la perspectiva de un sistema que busca controlar flujos migratorios, desde la perspectiva humana genera desigualdades profundas. Se convierte en una barrera silenciosa que no se discute lo suficiente, porque se disfraza bajo el lenguaje técnico de la seguridad o la gestión migratoria. Pero al final, la consecuencia es clara: no todas las personas tienen el mismo derecho al movimiento. Esto no significa que Estados Unidos tenga la obligación moral de otorgar el ESTA a México. Lo que significa es que debemos comprender cómo decisiones aparentemente administrativas pueden moldear la vida de millones, y cómo estas decisiones refuerzan ideas históricas que afectan la percepción del mexicano en el extranjero. Muchos viajeros mexicanos, incluso con visa aprobada, cuentan experiencias similares: ser mirados con mayor desconfianza en los aeropuertos, ser sometidos a más preguntas, ser enviados a inspecciones secundarias aun sin motivos aparentes. No siempre es discriminación intencional, muchas veces es simplemente un reflejo de esos mismos algoritmos y perfiles que clasifican a las personas antes incluso de que crucen la frontera. Al final, lo que está en juego es más que un permiso electrónico. Es la forma en que una nación es percibida, es la forma en que sus ciudadanos cargan con esa percepción, aunque sus vidas no tengan relación con los fenómenos migratorios del pasado. Aquí aparece una pregunta profunda: ¿cuánto tiempo debe pasar para que un país logre romper con una narrativa migratoria que ya no refleja su realidad actual? Y aún más importante, ¿quién decide cuándo esa narrativa cambia? ¿Los datos? ¿Los políticos? ¿Los algoritmos o la sociedad? Porque, si bien la migración irregular de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido drásticamente en los últimos 15 años, al punto de que la migración neta ahora es negativa, esa realidad no ha sido suficiente para modificar las estructuras de percepción que condicionan programas como el ESTA. El rezago entre los datos y la política migratoria crea una brecha que afecta directamente a los ciudadanos, una brecha que se mide en oportunidades perdidas, en viajes postergados, en proyectos detenidos y en procesos burocráticos que se vuelven parte del día a día. La humanidad del tema migratorio está en esas historias, en quienes esperan citas consulares durante meses, en quienes viajan con miedo a ser detenidos sin razón, en quienes sienten que su nacionalidad es interpretada como una advertencia en lugar de un simple dato de pasaporte. El análisis del ESTA, por tanto, no puede limitarse a lo técnico o lo geopolítico. Debe incluir lo emocional, lo humano, lo cotidiano. Porque la migración es, en esencia, una experiencia profundamente humana. Llegamos al final de este análisis, un recorrido que nos permitió entender por qué esta situación va mucho más allá de un trámite migratorio. Lo que está ocurriendo no solo tiene implicaciones políticas o diplomáticas, también afecta la vida de millones de personas que han construido planes, sueños y proyectos alrededor de la posibilidad de viajar, estudiar, trabajar o simplemente visitar a alguien al otro lado de la frontera. Hoy más que nunca es importante ver el panorama completo, comprender cómo funcionan estas decisiones y reconocer que, aunque los gobiernos discutan en niveles altos, quienes sienten el impacto directo son siempre los ciudadanos. Esa es la razón por la que espacios como este resultan necesarios para explicar, contextualizar y dar claridad en medio de un tema que cambia constantemente y que suele estar lleno de confusión. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando,
o te dio una visión más amplia del tema, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Cada apoyo nos permite seguir investigando, explicando y trayendo información que muchas veces no llega a los medios tradicionales. Gracias por acompañarme hasta el final y por tomarte el tiempo de escuchar, reflexionar y mantenerte informado. Nos vemos en el próximo video.